de retail, ¿cuáles serían las herramientas específicas que ustedes encontrarían hoy o que ya están utilizando hoy relacionadas a su industria y a la inteligencia artificial? Coincido de lo que digo, el enfoque de la inteligencia artificial. Finalmente necesitamos todo lo que es análisis de data, ¿no? O sea, si no tenemos la data, pues es muy complicado tener esa predicción y análisis conforme las estacionalidades, por ejemplo, dependiendo de cada producto que esté en un punto de venta o distribución. Aquí en la parte de industria, yo creo que parte de las herramientas que es esencial, y a veces creo que las empresas, inclusive transnacionales, se les olvida mucho, es la estandarización de procesos. ¿Qué sucede? Si no tienes bien estandarizado el proceso, muy difícilmente puedes empezar o mecanizar algo para que llegue a la automatización. Es decir, en las líneas de producción, por ejemplo, llámese Audi, Volkswagen, o la Tier 1, Tier 2 o Tier 3, es muy importante determinar qué proceso en la cadena de producción se necesita implementar. He tenido la experiencia de estar, por ejemplo, en un Siemens Guadalajara Motores, a pesar de que son una empresa que es de Alemania, que tiene justo aquí pues, la tropicalización de los estándares de procesos que se deben implementar. ¿Qué es lo que sucede? Alemania da el CAPEX aquí en México, implementa procesos, pero realmente la tecnología no está desarrollada. Dependiendo, por ejemplo, Siemens tiene un software a nivel de herramienta que se llama Comos. ¿Comos qué es? Es un software que empieza a hacer toda la adquisición de datos y empieza a hacer predicciones o mantenimiento, por ejemplo, predictivo, para ver qué tipo de acciones se deben de tomar correctivas o previniendo justo lo que pueda tener una avería en la máquina. Entonces, yo creo que sí es muy importante dentro de todas las herramientas que ustedes creo que han convivido con este software que es SAP en sus diferentes versiones. SAP, pues es una de las cuestiones cuando tú necesitas hacer la adquisición de datos en todo lo que se encuentra, a veces es muy cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una descarga, cuando necesitamos hacer un backup de 6 meses, un año, para tener una mayor identificación y predicción de toda la data inventario que necesitas analizar, pues imagínate, pregúntale al de IT cuánto tiempo se tarda para hacer una descarga cuando tú pides un reporte. Entonces, eso es muy importante cuando necesitas determinar, ahora sí, qué herramientas yo necesito vincularlas con IoT, de Internet de las Cosas, qué sensores de manufactura necesitamos sacar, la data, y a partir de eso, pues justo ya empieza la inteligencia artificial en cuestión de manufactura, ¿no? Entonces, sí es muy importante determinar muy bien desde la parte del proceso. La metodología, no sé si no la han escuchado, Lean Manufacturing, estoy como Black Belt y justamente necesitas identificar todo lo que es la metodología del proceso para hacer la implementación y KPIs. Sí, entonces, ¿cuáles son los retos que hoy están viendo, o sea, digamos, en el frente de batalla, en cada uno de cada una de sus trincheras, respecto de estos retos evidentes y no tan evidentes, ¿no? Por ejemplo, lo que contabas, no sé si quieras... Sí. A ver, creo que los principales retos que tenemos no son específicos de industria, sino es de un contexto en general del país. Y esto habla de, como México, tal cual, empezamos tarde a una cultura y adopción de los datos. ¿Cuántas empresas el día de hoy tienen un Chief Data Officer? ¿Cuántas empresas el día de hoy están utilizando inteligencia artificial para automatizar procesos? Y dejémonos de lado el tema de los chatbots, ¿no? Que ahorita son como los más comúnmente utilizados. La inteligencia artificial es muchísimo más que solamente eso, que al final se puede capitalizar de una manera muy rápida. Pero los principales retos que se tienen hoy en día, lo primero es, si bien lo mencionaban mis compañeros, el input para cualquier modelo de inteligencia artificial y de machine learning son los datos. ¿Cuántos de nosotros que estamos en nuestras empresas, en cualquier lugar, incluso en la escuela, en la academia, nos hemos encontrado con que no hay un lugar donde poder consultar una información básica, las ventas? Y que la misma persona te puede decir 3 fuentes diferentes para consultar las ventas, ¿no? Entonces, se vuelve una conversación no solamente de definición de métricas de fuentes, sino como tal de data governance. Entonces, uno de los principales retos que se tiene para la aplicación de la inteligencia artificial de una manera pues transversal y exitosa es el input del modelo, son los datos, que estén gobernados, que estén en un solo lugar, que estén en el data lake. Y una vez que tienes eso, pues la infraestructura, que tengas no solamente hardware, que también software para poder no solamente alojar los datos. Y me encantó lo que dijiste ahorita al inicio, el ciclo de vida del dato. Muy pocas personas lo comentan, pero es algo básico. Fuera de la industria de los datos no debe
verdad es la primera vez, me da muchísimo gusto que hayas escuchado el ciclo de vida del dato, porque no es algo común. Pero el ciclo de vida del dato básicamente es desde que se crea, se almacena, se transforma y se utiliza. Y todo esto requiere infraestructura y talento diferente. ¿Por qué? Porque la persona que te va a poblar tus bases de datos seguramente va a ser alguien más especializado en tech. La persona que te lo va a transformar va a ser un data engineering, ¿no? Va a ser este arquitecto que te va a generar la infraestructura. Y después la persona que te lo va a interpretar y le va a sacar jugo a eso va a ser un data science. No es un reto nada más de que exista el dato, de que exista la infraestructura, sino también de que exista el talento. El día de hoy en las universidades apenas están saliendo las primeras generaciones de data science enfocados en todo este tema del mundo de los datos. Estamos a años luz de distancia de realmente, y estamos en un problema en el que estamos importando talento de Latinoamérica principalmente, porque en México no tenemos la oferta suficiente para atender la demanda de los problemas actuales, que son complejos y que aparte tienen que ser al final atendidos de manera inmediata. ¿Por qué? Porque la competencia lo está haciendo y ya está cuantificado el beneficio no solamente económico, sino en todo el ecosistema del uso de la inteligencia artificial para los indicadores de los negocios. Yo lo resumiría en esos tres. Totalmente, claro, no, porque también por el otro lado hay cientos de empresas que están buscando, que están diciendo quiero utilizar la inteligencia artificial para esto, pero tal vez no han hecho el research completo. Bueno, ¿cómo integro un equipo de inteligencia artificial? Puedo dar casos muy específicos ahorita donde estoy. Cualquier modelo de inteligencia artificial tiene que responder o resolver una necesidad o una problemática de negocio. En el momento que un equipo de data intenta liderar proyectos que no fueron pedidos por negocio, que no resuelven una necesidad, ese proyecto está destinado al fracaso, porque no tienes un stakeholder que te vaya a respaldar y no tienes una necesidad que tengas que resolver. Y el negocio tiene que operar, tiene que vender, tiene que dar el margen, la definen. Entonces, lo que tiene que pasar es que tiene que partir de una necesidad. ¿Quién detona la necesidad o el problema? Negocio, las diferentes áreas: finanzas, comercial, marketing, operaciones, people, el área que sea. Ya que vienen estos, nosotros como lo hacemos en Justo es que le denominamos el Dream Team, porque es el equipo de tech que es básico, que van a ser las personas que se van a encargar de poblar, que exista, porque al final, hablando de un e-commerce en específico, cuando se empiezan a detonar las operaciones y las órdenes de compra, toda esa información tiene que caer en un lugar. Quien se encarga de conectar o hacer esas conexiones, de que esté en la página digital a que caiga y exista en un lugar físico, pues es el equipo de tech. Después el equipo de data, con los ingenieros de datos, los data engineering, los arquitectos y los de data quality. Muy importante, por favor, integrar a equipos de data quality, porque si no vienen los problemas de que nos cambien los nombres de las columnas, de que vienen con nulos, y de verdad les sorprendería la cantidad de modelos que truenan por cosas que son de verdad completamente previsibles. Entonces, dentro del equipo de data, pues obviamente tiene que estar los ingenieros de datos, los que se encargan de data quality, de data governance, y al mismo tiempo los científicos de datos, que son realmente los que van a explotar y los que van a estar desarrollando los modelos de machine learning para aplicar después la inteligencia artificial, unido con toda la parte técnica. Pero ojo, hay otro equipo muy importante aquí, y quienes casi no se habla de él, pero es fundamental: el equipo de producto. El equipo de producto al final es tal cual la conexión entre lo que el equipo de data está liberando, desarrollando, para que lo implementen de manera eficiente o segura de cara al usuario. El equipo de tech no te lo va a conectar para asegurarse de que sea fácil uso para el cliente. El equipo de tech no te va a decir, ponlo aquí abajo, porque yo ya sé que el cliente, uno de los lugares principales donde se va es aquí. Entonces necesitas a alguien que no sea 100% técnico, que no sea 100% de data, que esté más en contacto con tu cliente. Negocio no lo va a hacer, porque negocio no tiene estos skills y tampoco está dentro de su scope. Entonces necesitas tener al equipo de tech, producto y data juntos, alineados con una estrategia objetivo de negocio para poder resolver un problema o una necesidad que se tenga. Eso sería como los principales y que en donde yo he visto que funcionan mejor los equipos de Les hagan de dar como $1 millón en consultoría en 3 minutos. Voy a poner un poquito en contexto cómo es la aplicación de manufactura yo creo que para diferenciar qué sería un sistema sin inteligencia artificial y con inteligencia artificial.
para posterior justo atacar qué equipo es multidisciplinario para utilizarlo. Dentro de la industria, pues prácticamente utilizamos, pues, son, por ejemplo, robots pues, para la parte de automatización. Y estos robots pueden variar, que son cobots o, por ejemplo, robots industriales. En una expo que estuve en Atlanta el mes pasado, que se llama Modex, hay dos expos muy importantes, que es de automatización, Modex, y otra es la de Hannover Messe, que es en Alemania. Esta aplicación, cuando yo me acerqué a uno de los fabricantes de la parte de robótica, le dije, ¿cuál es la diferencia de un robot que yo tengo un software que yo lo programo, haga el picking por ejemplo, de una herramienta o de la parte de un contenedor de inventario? Porque eso lo puedes programar realmente y hacer el piqueo. ¿Cómo lo integro con inteligencia artificial? Y eso se me hizo súper interesante. Me comenta, me dice, ¿sabes qué? Ya el cambio, ahorita cómo se utiliza la inteligencia artificial en la automatización, ya en el fierro como tal, en la máquina, es que, por ejemplo, tú tienes un setting, donde le haces el setting point del equipo, etcétera, etcétera, pero con inteligencia artificial, todos los clientes que han comprado este equipo en las diferentes aplicaciones, en vez de hacer el picking en un vaso, en un celular, por ejemplo, imagínense un Amazon, una bolsa, etcétera, etcétera, lo que hace el robot y el software empieza a hacer colectar todas las bases de datos, ojo, con la seguridad que implica resguardar la información de cada empresa, pero con características técnicas que tiene el equipo. Y en vez de que tú te tardes a hacer la implementación de una línea de producción una semana, se tardan un día. ¿Por qué? Porque dentro de toda la data, el rebote empieza a entender de toda la información y se vuelve de cierta manera inteligente. Es decir, tú lo puedes programar y decir, necesito que yo tenga reducciones de tiempo de operación, porque eso es, obviamente, dentro de la cadena, entre menor tiempo yo tengo y mejor calidad, pues yo puedo sacar un producto con el cliente final mejor. Entonces lo que empieza a hacer el robot es justo, empieza a entender muy bien y baja los tiempos. ¿Cómo se aúna esta parte de un equipo multidisciplinario? Necesitamos lo que son ingenieros de mejora continua, porque son los que están directamente viendo cómo mejoramos los procesos, la parte de análisis de datos. La extracción de datos es súper importante porque si no tenemos el dato, pues sabemos, no tenemos una aplicación. Y hay un perfil que es interesante también en plantas industriales, que es el de Change Management o en otras áreas, que justo cuando tú haces la implementación, pues el equipo funciona de manera correcta, ¿no? Entonces es como estas tres aristas de perfiles que son críticos dentro de la parte de implementación industrial, ¿no? A ver, para integrar un equipo de inteligencia artificial te tienes que hacer tres preguntas. La primera, ¿tengo suficiente volumen de datos en ese proceso? Si tengo menos de 1000 entradas, no hablemos con inteligencia artificial, es otro problema. Entonces te respondes que sí. Si no tienes, pues venga, recolectar data. Si tienes data suficiente, siguiente paso. Hay un flujo claro, hay un proceso claro desde la captura hasta el uso de la data. Si la respuesta es no, no metas al equipo de inteligencia artificial, diseña ese flujo, ¿vale? Y después el tercero es, cada uno de las diferentes partes del proceso se solucionan a nivel binario probabilístico para llegar al siguiente paso. Si la respuesta es sí, perfecto. Utilizamos al equipo de inteligencia artificial. Si la respuesta es no, tienes que dilucidar cómo puedes convertir cada una de las diferentes partes del proceso en un árbol de decisión, por llamarlo de alguna forma, que o se convierta en probabilístico o sea binario. Si respondes sí a las tres cosas, llama al equipo de inteligencia artificial. Si te respondiste que no a alguna de esas preguntas, el equipo de inteligencia artificial no te va a solucionar el problema de negocio que tienes tú.